Un inventario de emisiones atmosféricas es un conjunto de datos que caracterizan y consolidan mediante sumatoria las emisiones de contaminantes atmosféricos, de acuerdo con el tipo de fuente y el tipo y cantidad de contaminantes emitidos en un área geográfica y en un intervalo de tiempo determinados. Y se calcula mediante la siguiente ecuación, donde IEA es inventario de emisiones atmosféricas, FE es el factor de emisión de la sustancia o mezcla de sustancias para la actividad, y FA es el factor de actividad de la actividad durante el tiempo. Pero antes de saber cómo realizar un inventario de emisiones, comenzaremos por conocer uno de los factores de la ecuación, el factor de emisión. El factor de emisión es un valor representativo que intenta relacionar la cantidad de un contaminante liberado a la atmósfera con una actividad asociada a la liberación de ese contaminante. Por ejemplo, hay un factor de emisión para la cantidad de CO2 que emite un vehículo en movimiento y otro para la cantidad de CO2 que emite la generación de energía eléctrica. ¿Cómo se expresa? Estos factores generalmente se expresan como el peso del contaminante dividido por una unidad de peso, volumen, distancia o duración de la actividad que emite el contaminante. Por ejemplo, kilogramos de partículas emitidas por megagramo de carbón quemado. Estos factores facilitan la estimación de las emisiones de diversas fuentes de contaminación del aire. En la mayoría de los casos, estos factores son promedio de todos los datos disponibles de calidad aceptable, ya que son considerados representativos de los promedios a largo plazo para todas las instalaciones en la categoría de la fuente, es decir, un promedio de la población. Para esto existen entidades que han hecho estudios experimentales de los que resulta un promedio. Por ejemplo, el factor de emisión de dióxido de carbono para una fuente móvil a gasolina, que se puede aplicar para cualquier tipo de vehículo independientemente su tamaño, modelo, capacidad o cilindraje. ¿Cómo se realiza la clasificación de los factores de emisión? La clasificación de los factores de emisión según la determinación del grado del factor se divide en dos partes. La primera, valoración de la calidad de los datos, la confiabilidad de los datos básicos de la emisión que serán utilizados para desarrollar el factor. Y la segunda es la valoración de la capacidad del factor de estar parado como factor medio anual nacional de la emisión para esa actividad de la fuente. Los factores de emisión de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso son los que más se calculan, ya que la combustión de materia orgánica, principalmente de combustibles fósiles, es la actividad del ser humano que más genera estos gases. ¿Sabes por qué la combustión genera estos gases de efecto invernadero? La combustión es una reacción de oxidación que requiere oxígeno y una chispa inicial para que ocurra. Como resultado de este proceso se produce dióxido de carbono y agua, ya que la materia orgánica está compuesta principalmente de carbono e hidrógeno. Sin embargo, hay materiales orgánicos que también pueden contener oxígeno, nitrógeno y azufre, lo que a su vez pueden producir reacciones secundarias de combustión que generan otros contaminantes como óxido nitroso, metano y dióxido de azufre. Las emisiones de gases de efecto invernadero pueden ser generadas por diversas fuentes. Por esto, los factores de emisión pueden representar dos tipos de emisiones, las directas y las indirectas. Los factores de emisión que representan las emisiones directas generadas al hacer la combustión de materia orgánica o de combustibles. Entre esos se encuentran las fuentes fijas, ya sea puntuales, de área o naturales, y las fuentes móviles. Y las emisiones indirectas, que son generadas al producir un producto o servicio. Por ejemplo, las emisiones de la energía que se necesitan para producir un kilogramo de acero o fabricar una botella plástica. También por cada kilowatt-hora consumido en su hogar se generan emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Todo aquello que usas en tu vida diaria tiene un impacto ambiental, como la ropa y los accesorios, y son un claro ejemplo de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que todas las compañías que fabrican estos productos emiten contaminantes durante el proceso de fabricación. Se aplicarán los factores de emisión contenidos en el AP42 y se estimarán las emisiones de dióxido de azufre, trióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono de una caldera que cuenta con un equipo de combustión externa, con las siguientes características. Posee un nivel de actividad de 1 millón de metros cúbicos de combustible por año con un contenido de azufre de 3% en peso. Cuenta con una capacidad térmica nominal de 2.000 millones de BTU por hora. La configuración de los quemadores es normal y no posee equipo de control. Para realizar el ejercicio se dirigen a la página de la EPA en la AP42 Factores de emisión y se consulta el capítulo correspondiente al tipo de equipo de combustión externa.
Seguido, se identifica la sección específica del tipo de combustible usado. En este ejercicio corresponde a la de combustibles derivados del petróleo. El equipo cuenta con una capacidad mayor de 100 millones de BTU por hora. Asimismo, se identifica la configuración de los quemadores que corresponden a una entrada normal. Los factores encontrados para el dióxido de azufre, trióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono son respectivamente. Es importante tener cuidado con el uso de las unidades, ya que los factores de emisión se reportan en libras por galones. Entonces aplicamos el factor de conversión para pasarlo a kilogramos por litros. Para esto lo que tenemos que hacer es multiplicar el factor de emisión obtenido por tabla por 0.120 y así lo convertimos a kilogramos por litro. Los factores de emisión respectivamente serían estos. Como ya obtenemos los factores de emisión, lo que hacemos es pasar a la fórmula, que en este caso sería E es igual a FE por dA, donde dA es 1.000.000 de metros cúbicos de combustible por año, y tener en cuenta que contienen azufre al 3% en peso. Lo que hacemos a continuación es utilizar el factor de conversión para eliminar litros y metros cúbicos, y la respuesta nos da en kilogramos por año. Y así hemos terminado nuestro ejercicio. Espero esta información les sirva de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!